Hola, ¿cómo les va? Muy buen sábado. Saben que aquí se trabaja en Argentina contrarreloj, pero tengo que agradecer fundamentalmente a la gente de Fibertel que ha venido a cambiar el módem. Andábamos con muchos problemas. Pero bueno, así, contrarreloj. Siendo las 2 de la tarde, me contacto con ustedes para comenzar nuestro Despertares de hoy con un músico muy querido, muy admirado, con quien he hablado, con una talentosa cantante, intérprete y amiga de Miami que me dijo en su momento: no podés perderte a Ezequiel Iglesias. Ezequiel ya se unió a nuestro Despertares de hoy y con él vamos a hablar de los procesos creativos en estos tiempos de aislamiento, pero además de su propia evolución como artista, porque él interpreta el jazz, el reggae, es percusionista, tiene su propia banda y tuvo, creo que todavía tiene, un instituto de música. Pedime participar, por favor, Ezequiel, en el video. Allí está mi productor, Marcelo Sosa. ¿Cómo lo reconocen y lo quieren nuestros invitados de Despertares? Ya se unió Ezequiel Iglesias. Esto es un milagro, ¿eh? Como yo siempre digo, creer es crear. A ver si me puedo contactar virtualmente, pero a puro corazón, con este músico extraordinario. ¡Hola! ¿Qué haces, Alicia? ¡Salud! ¿Cómo andás? ¿Cómo te va ese? Muy Mira, bien, así, esperá que estoy... así. Eso, así. No, no, pero además, este abrazo virtual, yo no te puedo contar viniendo la camioneta de Fibertel, cambiando el módem, esta mujer Uh, haciendo la conexión, la gente diciéndome: no, volvemos al módem anterior. Le digo: señor, yo necesito 5.8 para transmitir. Lo claro, cambiamos y mira, a las 2 en punto, por eso te pedí el retraso de 2, 3 minutos, pero no hay bueno, problema. ¿cómo andás, ese? Bien, muy bien, muy bien. Acá un día de sábado a la tarde, un poco nublado acá en Argentina, así que disfrutando de los placeres de la naturaleza también. Vamos a contar un poquito tu historia, cómo te iniciaste en el mundo de la música, porque además sos profe, tenés el talento de compartir con otros y llevarlos por el camino de la música, que es la vibración que nos eleva. Por eso hacemos Ajá, sábados y domingos de despertares y queríamos claro, tenerte como invitado. ¿Nos contás un poquito la historia? Tu dale. historia. Antes que nada, gracias por la invitación, es un placer compartir con vos. Te cuento un poquito, yo empecé de chico, de chiquito, tocando no era el piano, era un teclado que había en la casa de mis viejos y jugaba, o sea, mi primer contacto afortunadamente fue con el juego, a través de la música, y recién a los 12 años empecé a estudiar formalmente con un profesor particular. Ah, muy eh, joven, muy chico, 12 años, Sí, wow. sí, sí. Pero empecé a estudiar guitarra. Me acuerdo la primera vez que me encontré con una guitarra que fue amor a primera vista. eh, y tuve la suerte de tener un compañero en ese tiempo, Lucas, que su madre es cantante de jazz, Leonora Aubel, una cantante muy reconocida Por en el supuesto. género. Y yo me acuerdo que era salir del colegio, ir a la casa de ellos, o rateadas del colegio y terminar ahí escuchando jazz, que en ese momento yo escuchaba y no entendía lo que era. Pero algo me atraía y fue ahí donde encontré una guitarra. Y el paso siguiente fue armarme mi propia guitarra con un diapasón que tenía un amigo y una lata de dulce. Y ahí No empecé, tenías empecé a... guitarra, te la No tenía tuviste que guitarra. armar a tus 12 años. ¡Qué Claro, genial! pero como una cosa mía, y después, bueno, me compré mi primera guitarra, me acuerdo una Ibanez eléctrica, y ahí empecé a tocar, a estudiar. eh, yo lo que... Mi, mi- mi estudio siempre fue más autodidacta que otra cosa, o sea, con este profe que había empezado, Pablo Cabrera, que le agradezco haberme acompañado en ese momento, yo lo que aprendí fue a estudiar más que otra cosa. Eh, ¿Qué es estudiar guitarra, por ejemplo? Ese amor a primera vista que tuviste. ¿Qué estudiaste? eh, ¿Acordes? ¿Qué se aprende? claro, bueno, tenés muchas facetas en el proceso de aprendizaje. Obviamente que está la cuestión técnica del instrumento. Esperá que tengo el teléfono en un pie y el pie se está bajando lentamente. Ahí está. Eh,
O sea, tenés la cuestión técnica que es súper importante, sobre todo en el inicio, poder entender sobre todo cómo cuidar el cuerpo en el uso del instrumento. O sea, estudiar un instrumento es un acto de repetición constante y, bueno, lo que hay que hacer es educar, ¿sí? A las manos, a la espalda, al cuello y todo como para, para no lastimarte en ese proceso. Y después, Es eso un es el proceso camino del instrumento. amoroso, ¿no? Es un proceso Totalmente. O amoroso sea, porque para vos mí, decís que fue tu primer amor, un amor a primera vista, sí, ¿no? Y exactamente, después todo el tema postural es como exactamente. el amor corpóreo con el instrumento. Es todo. Para mí, un instrumento musical es un milagro, es una maravilla y es un maestro por sí solo. O sea, el instrumento te va enseñando no solo cuestiones inherentes a la música, sino cuestiones humanas. O sea, te enfrenta a tus, a las dificultades, ¿no? O sea, tenés que trabajar con el tiempo, con la paciencia, con la ansiedad, con un montón de cuestiones que son propias del instrumento. Eh, y después, por otro lado, no es que por otro lado, pero en paralelo uno va aprendiendo música, que es un lenguaje y es eterno. O sea, el aprendizaje con la música es eterno, no tiene fin. Entonces, bueno, todo ese vínculo realmente fue amor a primera vista. Yo me acuerdo que en un principio estudiaba, o sea, iba a la escuela, a la secundaria, y me quedaba la noche estudiando hasta las 5 de la mañana sin que se enteren mis viejos, porque me tenía que levantar temprano a la mañana para ir a la escuela, y me ponía con el tocadisco a escuchar, pues, el Vos tocadisco no si vos sos de no... la época, pará, vos no sos de mi Sí. época del Winco, vos sos mucho más joven, dale, ¿qué No, no tocadiscos? del Winco, pero vengo del cassette, del Ah, tocadisco, ok. o sea, hay muchas Yo soy generaciones de de la hoy que no... época del Winco, ¿eh? Yo soy de la Claro, época. sí, sí. Bueno, hay muchos que no saben de qué estamos hablando. Antes se escuchaba la música de esta manera. Y bueno, todo ese proceso fue como armar un mundo propio también. O sea, a mí en cierta manera, fue como un cobijo la música. Eh, y fue como un disparador también para expresivo, ¿no? O sea, de mi propia sensibilidad con algunas cosas que las pude empezar a manifestar a través de la música. ¿Empezaste a Eh, componer joven o no? sí, sí, ya a los 16 por ahí me metí en ese mundo, porque bueno, nos juntábamos con amigos a tocar y teníamos algunos proyectos de canciones propias. Me acuerdo, mi primer proyecto se llamó Amenábar, que era un trío eléctrico eh, con Luca Frontini y Diego López, me acuerdo, y eran temas nuestros, hacíamos temas nuestros, era una cosa muy, muy spinetiana. Yo era muy fanático de Spinetta en ese tiempo. ¿Te acordás Eh, alguno de los temas? ¡Uf! Qué Me mala la mataste. Borbato, siempre te lleva a lugares ¡Ay! que nunca pensás que vas a Me transitar. mataste, esperá. Esperá. Tómate tu tiempo, total, estamos entre amigos, ahí se van Sí. sumando, Es que Ismael se además, va ¿sabes? sumando. Eran esa, vamos, Piti, un gran amigo. Para Azul, mi compañera, ¿cómo le va? ¿Sabés Hola, que eran compañera re, divina. Mm. de vida, sí. Eran re difíciles los temas, no me los voy a acordar, eran todos muy raros. Pero algo Eh, tipo onda Espineta, de eso que me decís que era, te... era, era, claro, era muy espinetiano. Era... Ay, no me acuerdo ninguno. Ya me va a venir alguno. Ok, A ver. A ver, una melodía. Tarara, ta, ta, ira, pa, pararara, ta, tarara, ira. Y la letra era, a ver, cielo azul, muy adolescente, obviamente. El día cambió tu vida, ta, tarara, ira. bueno, le Una cosa pusiste así. la, bien, bien, le pusiste la onda, bien. Quería hacer como, viste, un pasito atrás para ir hacia Me adelante, encanta. porque en realidad vivimos en el ahora y estamos hablando de tu vida. Me interesaba lo que Exactamente, hacías cuando eras adolescente. Y exactamente. después, Bueno, a partir de ahí tuve la suerte de ya a los 19 años eh,
que justo era la edad en donde, bueno, a ver qué iba a hacer de mi vida y aparecían los miedos, ¿sí? Frente a esto de dedicarme a la música y digamos, y hay como una, bueno, sobre todo en esa época, hoy está un poco más, los chicos y los adolescentes tienen como más libertad en un montón de cosas y no tienen tantos miedos, ¿no? Pero en No, ese momento miedo era bueno. lo seguimos teniendo, sí. El Los miedo es lo que tenemos, vibra ahora. exactamente, pero ellos lo elaboran de otra manera. O sea, creo que hay una esperanza muy grande para nuestra especie, gracias a los jóvenes. Y hablo en relación a muchas cosas a nivel social. Y hay cosas que para ellos no son tabú y que para nosotros sí, y tenemos mucho que aprender. En esa época lo que pasaba era, bueno, o lo que me pasaba a mí en mi entorno familiar, era esto de te vas a dedicar a la música y de qué vas a comer, de qué vas a ¿De qué vas vivir. a vivir? Claro, ¿de qué vas a vivir? Bueno, que es lo que sucede lamentablemente siempre con el arte. Y fue un proceso como bastante duro en ese sentido, tanto para mí y para los que me rodeaban también, de no poder entendernos. Me metí a estudiar diseño gráfico, hice el CBC 4 meses, largué y dije, no, me dedico a la música. Eh, y me recuerdo que a esa edad, a los 19 años, ya me había ido a vivir solo y tuve la oportunidad de empezar a tocar con un quinteto de jazz, que era, que bueno, ahora es un gran amigo, Rodo Sanemeterio. Él tenía en ese momento un bar y nos conocimos a través de la música. Yo le había llevado un demo para tocar en ese lugar y qué sé yo. Me dice, che, qué bueno, ¿cómo tocas? Y, y me acuerdo que lo llamó al bajista que tocaba conmigo para integrar ese quinteto de jazz. Nos juntamos a tocar y yo lo acompañé, quiero decir, lo acompañé, llevé la guitarra y quedé ahí para tocar con ese grupo y toqué varios años con ellos y fue para mí, esa fue la escuela, ahí empezó la escuela. Esa fue la escuela entre qué edad y qué edad tuya. Y a los 19 20 eso fue como empezar a tocar esa música que era compleja, nunca había tocado en vivo eso. El primer año que toqué la pasé mal, la ¿En pasé mal porque serio? estaba tocando, además, por mí, porque era muy introvertido y no estaba seguro de lo que hacía y estaba tocando con músicos muy grosos, Grosos. sí. Y Este, nada menos que jazz. Y era jazz, y era además, claro, bueno, esto de improvisar y es estar listo para lo que venga, porque siempre caían invitados, entonces caían músicos también de primera a tocar, y eso era una jam que se hacía los jueves en este bar que se llamaba Pizarros. Duró como 4 o 5 años eso. Eh, ¿Y de y esa esa fue la época te escuela acordás algo? ¿De esa época te de, acordás un poco? de lo que tocábamos. Sí. Sí, tocábamos estándares, qué sé yo, porque Es tan maravilloso escucharte y verte con la guitarra. un tema, There Will Never Be Another You. Eran todos estándares de ese tipo. Este, y estaba buenísimo porque había vientos. Ahí tocábamos con Oscar Ticera, que fue un gran maestro. Creo que, no sé si yo se lo he dicho varias veces, pero fue un maestro de vida y de música en ese momento. Y ese primer año fue muy duro él conmigo. Él era de la vieja escuela, que era aprender a los palos. Y te cuento Sabés esta que en esa cosita. época se aprendía un poco así. Mira, se acaba de sumar de quien acabamos de hablar en el Ah, inicio, de mi querida, admirada, luminosa y talentosa Marger, con quien genia. tú trabajas desde Sí, Miami, por sí, supuesto. sí. Mira cómo se sumó. Amor de Hola, mi vida, te veo hermosa. en 31, ya estoy llegando a casa. Y te pone ingenio. Bueno, está muy Ah, mi bueno hermana. Sí, recordar. mira. Hola, A tu hermanita. Ah, están todos, sí. Ahí se va sumando la familia, ya sabés Se que no va podemos sumando. transmitir desde el otro Instagram, está bloqueado, pero después subimos este IGTV al otro. Ahí Eh, Marge festeja nuestro encuentro. Ella fue quien nos unió,
Ella fue quien me exactamente. unió al talento de Ezequiel y a partir de allí lo comencé a seguir. Bueno, este joven que ahí te bracea y te hace un jazz, pasa por este grupo musical de jazz varios años y ¿qué pasa después en tu vida? Bueno, a partir de ahí empezó el rock and roll en mi vida, porque bueno, empecé a errar por, no de equivocarme, me equivoqué un montón de veces, obviamente, pero era un errante, o sea, en el lugar donde yo vivía, de pronto se había terminado el contrato y me fui a vivir a ese bar, me fui a vivir al bar de Rodo, o sea, literalmente viví en el bar, que vivía en un cuartito, era una casa grande, que era la casa de Pepito Marrone, después supe que Spinetta incluso había vivido ahí, No, sí, sí. wow. Este, Así que era una casa con mucho, mucho arte, y el bar era hermoso, se llamaba Pizarros, y ahí viví, creo, no, ya pierdo un poco la noción, pero no sé si fue un año o 2 años que viví ahí, eh, y era estar en contacto con la música todo el tiempo. Ahí tuve la oportunidad de hacer un ciclo también que se llamó La Jirafa, que era un ciclo para compositores, o sea, que es lo mismo, después te voy a contar, es un ciclo que armé acá en Mercedes, que en ese momento era algo que no, que fue muy nuevo, La donde verdad, la nunca propuesta, escuché esto. Muy bueno. bueno, la propuesta era que los o sea, primero tenían que tocar temas propios, no se podían tocar covers. Ujú. Eh, y cada artista tenía que tocar 2 canciones y en un formato acústico. Y eso fue increíble, se empezó a juntar ahí una tribu, se hizo alucinante, Una muchos sanga artistas, final, genial de artistas. Wow. increíble, increíble. Qué lindo para hacer esto en Miami. Estoy pensando, Margen, Sí, a ver si se te tiene armás que, esto, amor, de compositores. Wow. sí, es alucinante. Es alucinante porque ves la esencia de las personas. Ahora, después te voy a contar porque lo estuve haciendo acá en Mercedes, y lo que se genera es una sensación de hermandad entre los artistas, que cuando vos vas a ver un recital no ves eso, o sea, ves al artista ahí exponiendo su vida, pero nada más. Acá era una conjunción de artistas que se sumaban y después compartían y después hacían canciones juntos y después veías que hacían proyectos juntos a partir de ahí. Así que eso fue una experiencia hermosa. Muy Eh, sí, mágica, muy creativa, muy creativa. alucinante, alucinante. Mm. Así que bueno, ahí viví ese tiempo y después me habré mudado como 30 veces, para resumir, porque si no es muy largo. Este, y yo me acuerdo que en un momento estaba como, después de eso estaba como una crisis laboral, terminé viviendo en la casa de un amigo, eh, y, me había salido un trabajo como cadete en Ideas del Sur, Mira nada que vos. ver con la música. Y a los 15 días que estaba trabajando, bueno, sufrí un robo, tuve una situación muy, muy así estresante. Y viene un amigo que se llama Charlie y cae a mi casa y me dice, mirá lo que me inventé. Se había inventado un instrumento de percusión, que es como una batería portátil. Y yo le digo, mañana renuncio y nos vamos a tocar a la gorra a la calle. Digo, ya está. O sea, definitivamente. Me Y así, encanta. tenía una guitarra eléctrica, la vendí y me compré mi primer, no es esta, es más, la tengo acá. A verla, Me compré la una guitarra guitarra de de Victoria nylon. está por ahí. A ver, Dale. claro, Tómate el está acá, tiempo, esta guitarra Ricardo. viajó. Miren todo lo que tiene ahí. A ver, ¿esta es la guitarra de la gorra? Esta es mi primer guitarra de nylon, sí. Y fue un cambio enorme, o sea, cambiar de la guitarra eléctrica a la guitarra de nylon son como instrumentos, parecen similares o parecen iguales, pero no es lo mismo. Y eso fue como la marca, digamos, en mi vida. Ahí no dejé de dedicarme a la música. Ahí tenía 22 o 20 23 años. Y a partir de ahí siempre viví de la música. O sea, empecé a tocar en la calle, que fue también otra escuela. Yo a mis alumnos Se siempre les aprende recomiendo mucho, que... ¿no? Se aprende mucho en Uf, la calle, ¿eh? todo, todo, Yo a tengo mi todo. experiencia también de vivir en la calle, de grande ya, ¿eh? A los 60 años, y es Genial. Y mágica y sí, maravillosa, sí. Es sumamente que nutritiva. está ahí la vida, está ahí Ujú.
O sea, aprendés todo ahí. Desde lo social, desde la economía, desde El todo lo... respeto, el amor, Sí, la sí, comprensión, la humildad y la exactamente. gratitud. ¿Mm? Exactamente. Ujú. Y te haces humano también. O sea, em, nada, ves como aprendes tantas cosas, que yo, tendríamos que hacer 5 horas de programa Sí, vamos a para hablar hacer, de eso, vamos a ¿no? hacer. Yo quiero hacer un Pero, especial contigo, sí, yo quiero hacer un bueno, especial. bueno. Pero ahora es como un encuentro. Entonces, este tipo que se la juega enamorado de la música, va a la calle, pasa gorra, hace música, y después, ¿qué pasa en la vida? Y después, bueno, entre mudanzas y mudanzas empiezan a aparecer proyectos. En un momento me empezó a ir muy mal con el laburo y ahí es cuando digo, bueno, me voy a ir a vivir a España, mis hermanas se habían ido a vivir a España y mando esta guitarra que te mostré, la mando para España. O sea, me quedo Ah, sin sí. guitarra y digo, Wow. la semana que viene me voy. O sea, era como una decisión tomada. Y en ese momento me sale, en una semana se me arma trabajo en escuelas, en 2 escuelas de música y en 2 escuelas, una escuela que se llama el Colegio de la Ciudad, en Tademus, Musineira, o sea, esto se me arma en una semana. Me llaman como profe y ahí empiezo mi parte docente, o sea, Que te yo encanta. daba clases, pero empecé a trabajar como docente dentro de un marco institucional. Eh, y por eso me quedé acá en la Argentina por eso. Eh, y ahí, bueno, ahí sí se me empezó a armar la economía desde otro lugar, a tener un horario más saludable. Y ahí empezó el aprendizaje de la enseñanza, que es otra parte de la música que a mí me fascina. Que, amo esa, Te el, gusta compartir tus dones y talentos. exactamente como vos lo decís, es compartir, es eso. O sea, uno dice enseñar, pero en realidad estás compartiendo una visión, ¿no? De las cosas. Y bueno, y es a través de las clases también que uno aprende un montón. O sea, a mí, yo soy como muy obsesivo de los procesos y de los sistemas de enseñanza y de aprendizaje. O sea, trato de bajar siempre a fórmulas todo lo que hago. Eh, no Es todo lo una que hago, solo... bendición, pero es una ¿Eh? bendición, Ezequiel, es una bendición muy grande el tener el Sí, talento de poder compartir los dones de uno con otros. Es muy mágico, es muy maravilloso. Más allá de es que así. sos un músico, un compositor y todo esto, poder compartir lo aprendido, parte del camino, con quienes recién se inician, es maravilloso. Es hermoso. Es hermoso y sobre todo cuando ves... eh, yo soy muy partidario que cada uno hace su camino, que no hay... Si bien me gustan las fórmulas, yo siempre invito a los alumnos a que creen sus propias fórmulas. No me caso con la fórmula, sino con el proceso, ¿sí? O sea, trato de que el pensamiento pase por ahí en el momento de aprender. Entonces, cuando ves que eso dispara en el otro cosas nuevas, o lo hace brillar, o sirve para que se pueda expresar y para que pueda decir lo que siente, lo que le pasa a través de la música, eso es increíble, es un flash. Decime una cosa, y en ese Sí, momento, cuando sí, enseñabas, cuando fuiste más a la parte, digamos, académica, de transmitir conocimiento y dejar que el otro también vuele, darle las herramientas para que pueda volar exactamente. con su estilo, con su propio talento, ¿recordás musicalmente dónde andabas vos? ¿Ya habías empezado con este tal vez aire latino que le agregaste a lo que ya Sí, venías con el jazz? ¿Sí? ¿Ya le habías agregado eso? sí, Yo sí, quiero ponerte a vos en esa época con dale. algún tema de esa época, ¿puede ser? Bueno, a ver, en esa época